Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra segunda sesión del día de hoy. Estamos a miércoles 7 de octubre y hoy vamos a hablar en la materia de historia, vamos a hablar de la vida de los primeros cazadores y recolectores, la fabricación de instrumentos. Nuestro aprendizaje esperado del día de hoy explica la evolución del ser humano y la relación con la naturaleza durante la prehistoria, así como comparar las actividades y las formas de vida nómada y sedentaria. Recuerda que para esta clase te pedí lapicera completa, tu libreta, tu libro set, y te pedí plastilina porque vamos a trabajar con un trabajo, vamos a realizar un trabajo manual, ¿ok? Me gustaría que me respondieras la siguiente pregunta. ¿Cómo se dio la realización de los primeros instrumentos? ¿Cómo crees que nuestros antepasados, ya con todo lo que hemos platicado anterior a estos temas de la prehistoria, lograron eh, poder realizar los primeros instrumentos? Porque recuerda que antes era todo con piedra, ellos no tenían necesidades porque todo lo que hacían lo hacían con las piedras, ¿verdad? Ok, una vez que hayas pensado esta pregunta, te voy a comentar, vamos a pasar a la parte de la teoría para platicarte cómo fue que se dio este proceso. Primero que nada, quiero que recuerdes que en clases pasadas ya habíamos hablado cómo fue que se fue dando la evolución del cerebro en el ser humano de aquella época. Recuerda que los homínidos son los descendientes del mono, ¿sí? Y ellos fueron los primeros seres más parecidos a los humanos que dejaron de caminar en cuatro patas para caminar en dos, ¿ok? Y que su cerebro, por lo mismo de que eran los recién descendientes del mono, su cerebro era más parecido al mono, así como sus características físicas eran como más parecidas al mono que al ser humano, ¿sale? Pero se asemejaban también a un ser humano. Entonces, conforme fueron avanzando y evolucionando, su cerebro fue creciendo a medida que iban evolucionando, ¿ok? Y esta evolución da como resultado, o dio como resultado, que las capacidades cognitivas en nuestros antepasados fueran cada vez mayor. Entonces, en un principio podían llegar a comunicarse con golpes, ¿no? O a comunicarse o a defenderse como de ciertos modos, y conforme fueron desarrollando más el intelecto, más el pensamiento, el lenguaje, empezaron a crear más cosas, ¿no? Como el lenguaje. Recuerda que también muy al final de la prehistoria crean la escritura, ¿sale? Entonces, lo mismo ocurre con las herramientas, y es que precisamente para poder elaborar herramientas de piedra requería que ellos tuvieran un pensamiento más racional, es decir, que su capacidad de pensamiento fuera mayor a lo que estaban acostumbrados a pensar en esa época. ¿Por qué? Porque planeaban, es decir, no era nada más el voy a hacer, lo hago por accidente, como había ocurrido anteriormente con los demás inventos, ¿recuerdas? Sino que ya se imaginaban cómo iban a hacer las cosas, ¿sale? Ellos no le daban un nombre a lo que iban a crear, pero sí pensaban y decían, es que quiero hacer algo como parecido a esto. Entonces, eso significa o se refiere a la palabra planear. Seleccionaban los recursos porque no era cualquier roca, no era cualquier palo, no era cualquier hueso. Tenía que haber uno específico. Y ojo, aquí es donde aplicaba mucho también en el aplicar la técnica después de seleccionar los recursos, algo que conocemos como ensayo y error. ¿Qué es el ensayo y error? Es eso que haces cuando planeas algo, seleccionas los materiales, lo llevas a la práctica, aplicas la técnica que decidiste, pero resulta que no se da, es decir, o se rompe o algo no pasó que hizo que esa planeación fracasara. Entonces, se llama así ensayo de error porque lo practicas, te das cuenta que esa no es la fórmula y que necesitas cambiar algo. Entonces dices, no necesito el hueso, mejor necesito dos rocas, ¿sale? Entonces, y eso es todo un proceso, ¿sí? De planeación.
y de pensamiento para poder realizar estas herramientas. Y recuerda, siempre lo hemos platicado en videos anteriores, no estamos hablando de algo que se dé de un día para otro, ni siquiera de un mes hacia otro, ni a un año a otro, estamos hablando de miles de años, ¿ok? Ay, perdón, todavía ando un poco agripada, perdón. Ok, otra es por eso que precisamente a esta época se le conoce como una verdadera revolución tecnológica, ¿sí? ¿Y por qué tecnológica si en ese entonces no utilizaban nada que tuviera que ver con la tecnología que hoy estamos utilizando, ¿cierto? Esa es creo que la pregunta que te harías. Pues bueno, se llamaban o se conocía como revolución tecnológica porque recuerda que para esa época los inventos o más bien no existían inventos, las cosas que ellos utilizaban, pues eran únicamente dos rocas y de las piedras que por ahí se encontraban. No necesitaban buscar forma o que tuvieran una situación muy específica para utilizarlas. Eran lo primero que encontraban, ¿no? Entonces, principalmente todo esto que ellos fueron descubriendo, eh, todo esto que ellos iban haciendo en ese entonces, ellos no lo veían, ni siquiera sabía que se iban a llamar tecnología, ¿verdad? Pero ellos no lo veían como quizá un avance importante o que eso pudo o salvó vidas en su momento. Te voy a decir por qué, porque nosotros conocemos como instrumentos a todo aquello que es elaborado, ¿sí? De repente como que la palabra instrumento te imaginas hoy en día como algo como un bisturí, como algo que utilizan los doctores, ¿no? ¿Cierto? Y no es así. Se conoce como instrumento porque es algo que es elaborado por el hombre, ¿ok? Entonces, todos esos descubrimientos que fueron logrando hicieron que cognitivamente nuestro cerebro, el cerebro de nuestros antepasados se desarrollara. Pero aparte, esto también como que orilló o desencadenó a que nuevas cosas fueran surgiendo, fueran descubriéndose. Por ejemplo, si ya tenían o ya usaban esto de usar la piel de los animales sobre nosotros para taparnos, en algún momento crearon la aguja, ¿cierto? ¿No es cierto? Entonces, la aguja ayudó a tejer o a hilvanar, a unir piezas de animales, pieles de animales, que antes nada más era como una tira o un pedazo, y entonces pudieron crear nuevas vestimentas, como vestidos que eran como más largos, tapaban más, cubrían más, como pantalones, ¿no? Ya no nada más taparrabos, sino cosas que cubrieran más el cuerpo del hombre, abrigos, ¿sí? Que ayudaron a que, eso es un dato muy curioso, ¿sabes? Porque la aguja fue un instrumento que gracias a su invención, la humanidad o el ser humano no desapareció, porque cuando se dio en épocas de la prehistoria, que vamos a ver más adelante, en donde hubo una glaciación, o sea, hubo unas temperaturas muy fuertes, que te acuerdas, si es cierto, el video pasado, el que te proyecté, lo decía, de la sesión de la semana pasada, decía que esta glaciación obligó a que nuestros antepasados, los homos, migraran, ¿no? De los continentes que estaban, migraran hacia otros buscando este calorcito, que hiciera más calor, no tanto frío como en Europa y Asia que se encontraban. Entonces, como la invención de esta aguja, que fue un instrumento también que ellos inventaron, cómo hizo o logró que, obvio, no te imagines la aguja de hoy en día de metal, ¿eh? O sea, estamos hablando de instrumentos pues más grandes, más toscos, menos estéticos, claro está, gracias a este invento ellos lograron crear ropa que los cobrijara, que los cubriera y pues lograran soportar estas temperaturas tan elevadas, tan bajas, perdón, y que eso, gracias a esa invención, la humanidad se siguió dentro de la historia, no desapareció, pudo haber desaparecido, gracias, si no se hubiese logrado esta invención. Dice, pues comprendía en la práctica los principios descubiertos posteriormente por la ciencia, como la transformación de la energía, al producir fuego golpeando dos piedras o frotando un palo contra una madera, hervir el agua calentando,
piedras y el uso de la palanca, los lanzadores de dardos, ¿no? Quizás son cosas que tú ahora lo escuchas y dices, ay, pues eso no es tan complicado. Pues sí, ahora ya no, recuerda, para ti ahora ya no es tan complicado. Calentar agua, prendo la estufa. Hay algunas que ni siquiera necesitan cerillo, nada más le aprietas y se prenden, ¿verdad? Dentro de los materiales que más utilizaban en aquella, o de los principales descubrimientos que lograron en aquella época, es el sílex. ¿Qué es el sílex? Es una variedad de cuarzo compacto y de gran dureza, lustroso como la cera. Y por lo general es de color gris, amarillento, más o menos, o más o menos oscuro. También se le conoce como pedernal. De hecho, yo así lo conozco. Me han ofrecido y he visto más collares de pedernal, así me lo dicen, que de sílex, ¿verdad? Fueron de los principales materiales para elaborar instrumentos en aquella época y armas, ojo, curioso, porque entonces no nada más era como que se veía bonito, sino que también, perdón, sigo agripada, sino que también era resistente, ¿no? Con ellos hicieron puntas de la flecha, cuchillos, hachas, utensilios. Me queda claro que se hicieron cuchillos, es porque también eran filosos, entre otros. Ahora, dentro de las principales técnicas para elaborar instrumentos, está la percusión, que esa ya la habíamos platicado muy al principio cuando empezamos a hablar de historia, que es golpear, ¿no?, una piedra con un objeto duro para partirlo, quebrarlo o desprenderlo pedazos. La presión, de esa sí no hemos hablado, es otra técnica que consiste en que se comprime las orillas de una piedra entre dos pedazos de hueso para quitar pequeños fragmentos y sacarle filo a la piedra. Ojo, no al hueso, a la piedra. Recuerda que ellos desde un principio lo que empezaron a modificar eran las piedras, ¿sí? Y el otro es el desgaste, mediante el frotamiento de dos piezas para sacarle el filo o pulir una de ellas, ¿no? Y entonces hacer como pequeñas piedras muy, muy delgaditas y filosas, que esas obviamente las utilizaban pues como cuchillo o como las puntas de las lanzas. Además de elaborar objetos de piedra, utilizaron la madera y el hueso para construir refugios. También curtían pieles y las cosían con instrumentos como las agujas, te comentaba. Sin ellas no hubieran sobrevivido al intenso frío que traían las glaciaciones. ¿Sí? Pero aquí, por ejemplo, vemos a un señor pues sin ropa, incluso sin nada que lo tapara, ¿no? Y acá de acá, por ejemplo, se puede ver también que no era como con una precisión o estética, ¿no? Sino más como así literal, como se sacaban las pieles, pues así se las colgaban, ¿no? Entonces la aguja fue un súper instrumento que salvó y te podría decir que inclusive fue el instrumento clave para que nosotros siguiéramos y estuviéramos aquí el día de hoy. Algo tan fácil, ¿verdad? Y luego hasta te pinchas y dices, oh, ¿no? Ok, bueno, como parte de nuestra actividad de la clase del día de hoy, te voy a pedir que en una hoja de tu libreta con encabezado, aquí lo tienes, vas a realizar la actividad del comprendo y aplico de tu libro SEP, que aquí te lo pongo también, y dice, ¿no? Dice así, elige uno de los instrumentos ilustrados en este tema y reprodúcelo. Puedes utilizar plastilina, bueno, aquí una opción de con nosotros nada más es plastilina, ¿no? Y al terminar, explicas por qué elegiste ese instrumento. En tu caso, yo te voy a pedir, digo, recuerda que en Zoom sí tenemos esa oportunidad de que nos los presenten y digan, ah, miren, yo escogí este y a mí me gustó por esto. Pero en tu caso, debajo de ese instrumento, que ese instrumento lo vas a pegar en tu libreta. Ojo, por pegar me refiero a que primero lo realizas, lo sobrepones solamente en lo que se seca. Tu libreta tienes que dejarla abierta, claro está, para que esté sobrepuesto de la hoja y en lo que se seca tiene que secar la plastilina para que se quede un poco más dura. Te puedo sugerir que le pases pegamento líquido como si lo estuvieras barnizando con pegamento líquido para que quede más duro. Y ya después de que esté seco, lo pegas con pegamento en la libreta, por favor. Pero debajo de la libreta, en lo que está secando, sin que lo hayas pegado, escribes
por qué escogiste, ¿sale? Tú me lo vas a escribir, me escribes un breve párrafo, no tiene que ser muy grande, me escribes por qué escogiste ese instrumento, qué fue lo que te llamó la atención. Ya todo el proceso que te dije de el resistol y que se seque y después pegarlo, ya solo puedes hacer posterior a que le tomes foto y me mandes evidencia de tu trabajo, ¿sale? Y bueno, ese ha sido todo por nuestro video de hoy, muy cortito, ¿verdad? Yo lo sé. Nos vemos más tarde en nuestra materia de formación.